Amigos de Saracay Televisión, bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias, muchas gracias por acompañarnos domingo a domingo en este su canal y en este su programa, en el que se entera de todo lo que sucede en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Un programa como este no hay, usted sabe, por eso es que domingo a domingo está a las 8 en punto frente a su televisor para enterarse de lo que sucede hoy. Tenemos un programa sumamente especial porque tiene que ver con algo que nos incumbe a todos, la salud. Hemos sido testigos en esta semana y en los meses pasados de el dramático descenso en la calidad de atención en los centros hospitalarios, no solo de Santo Domingo, sino del país, y fundamentalmente en el principal de esta provincia, que es el Hospital Gustavo Domínguez. Nuestro tema de hoy es ¿qué sucede en el Hospital Gustavo Domínguez? ¿Qué es lo que está pasando? Hemos visto plantones de trabajadores, de enfermeros, de doctores, que a vivas voces reclaman la salida del gerente del Hospital Hugo Espejo. A propósito, nosotros invitamos a Hugo Espejo. Lo hicimos a través de su personal de comunicaciones, pero pese a haberse comprometido con dar una respuesta, nunca llegó. Y sería muy importante que él estuviera esta noche aquí para responder una serie de interrogantes. No es un favor el que nos haría, es su responsabilidad. ¿Sabe por qué, señor Espejo? Y se lo vamos a decir con toda claridad, usted es nuestro empleado. Usted cobra con el impuesto que pagamos todos nosotros, es un servidor público. Si no entiende lo que es el servicio público, pues tendrá que regresar a la escuela, ¿no? El servicio público es servir al público y era su responsabilidad el estar hoy aquí dando la cara para explicar qué es lo que está pasando. Pero lamentablemente no lo tenemos, no hubo ninguna respuesta y tenemos que decirlo, amigos, para que usted sepa en su hogar de que sí cumplimos con invitar de alguien a quien se está pidiendo a todas voces su inmediata renuncia. Esta noche nos acompañan como invitados José Zambrano, quien es presidente del Consejo Consultivo para el Adulto Mayor y su secretario nacional. También está Adrián Alvarado, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Gustavo Domínguez. Rodrigo Romero, secretario general del Sindicato de Auxiliares de Enfermería del hospital. Y Liliana Camacho, que es una licenciada que también nos acompaña esta noche. Bueno, de cajón vamos a empezar por las damas. Liliana, ¿qué fue lo que ha pasado en esta semana que ha hecho que explosione, si cabe el término, las urgencias que se tienen en el Hospital Gustavo Domínguez? Bienvenida a Saracay y en la Mira. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Para nosotros llegar a este punto han sido muchas cosas que se han ido acumulando. Ha llegado ya al límite la situación en el hospital para que nosotros hayamos tomado la decisión de salir a protestar, a pedir auxilio, porque es eso lo que estamos pidiendo, en que nos oigan las autoridades para poder pedir el cambio de nuestro gerente que tenemos en el hospital. Y pues esperemos que tengamos la apertura, la ayuda que estamos pidiendo. ¿Qué fue lo que ha hecho que la gota colme el vaso para que se pida de esta manera la renuncia del gerente y se exponga ante la población toda la serie de carencias de este hospital? Bienvenido a Saracay en la Mira. Jorge, buenas noches a mis compañeros del panel y a la ciudadanía que nos está mirando. Bien, siempre vengo diciendo, es un grito desesperado porque no tenemos la atención de salud. Ya vamos más de un año y no existe lo que dice la Constitución, no lo que estamos inventando. La Constitución dice los derechos de todos los ecuatorianos, especialmente nosotros los adultos mayores. A partir de los 65 años deberíamos tener una atención prioritaria, pero desgraciadamente no existen ni siquiera medicamentos en el hospital. Peor, la atención prioritaria. El adulto mayor está
desde el día anterior buscando un turno para que pueda asistir donde el médico. Ni siquiera el médico existe. Por lo tanto, yo pienso de que hoy debemos levantar la voz, todos los santodomingueños, de que personas que no sirven para nosotros poder mejorar nuestras condiciones de vida. Rodrigo, ¿por qué dicen que no sirve esta administración actual del hospital? Buenas noches, Jorge, bienvenido. A la audiencia que nos acompaña esta noche. Pues no sirve por un montón de falencias que se vienen experimentando, ¿no? A partir de este tipo de administraciones. La administración se ha metido con situaciones complicadas yo soy representante del Sindicato de Auxiliares de Enfermería de la contratación colectiva. Aprovechamos para decir que no tenemos la suficiente capacidad operativa en el número de compañeros de auxiliares de enfermería. Nosotros hemos hecho las gestiones ante la autoridad para que se pueda brindar pues esa salud de calidad y calidez, como lo menciona uno de los artículos de la Constitución. Pero lastimosamente las autoridades, sus mandos medios siempre han venido haciéndose de los oídos sordos, dándole poca atención primero a su usuario interno, como son los trabajadores, somos todo el equipo de salud. Y pues eso se va a ver reflejado en el consumidor final, en el usuario final. Aquí poco a poco se le va mermando los servicios adecuados y de calidad en esta casa de salud. Adrián, no solo han sido los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los doctores, sino también, en este caso, los trabajadores, quienes han levantado su voz de protesta. ¿Qué los ha llevado a ustedes a exigir y a pegarse al pedido de los demás gremios la salida del señor Espejo y también del director médico Luis Guillén? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches y buenas noches al pueblo santodomingueño. Bueno, en realidad esta situación no es de ahora, ¿no? Esta situación ya se nos viene dando hace mucho tiempo atrás. Sí, es verdad, perdimos la salida del señor gerente, pero también pedimos la salida del señor de financiero, que es la persona que prácticamente está truncando todas las posibilidades que el hospital pueda salir adelante. En vista de esto, no solamente como lo decía mi compañero, que es el representante de auxiliares de enfermería, en vista de esto también se ven afectados los compañeros de transporte, de choferes, de farmacia y de todas las denominaciones a las que a mí me compete como secretario general de Arturo Viveros, que representa el Hospital Gustavo Domínguez. Bien, el gerente Hugo Espejo, amigos, en declaraciones días atrás a Saracay Televisión dijo lo siguiente: ya que él no está aquí para responder, pues vamos a tener que recurrir al archivo de Saracay Televisión. Él dijo que en su gestión se superó el 40% del objetivo inicial en compra de bencinas e insumos. $2 millones para el abastecimiento, que es con el que cuenta el hospital. Desmintió sus ausencias constantes en el hospital, que era lo que denunciaron tanto los gremios de trabajadores, auxiliares de enfermería, doctores y usuarios. Sin embargo, pues él dice de que está cumpliendo y que si hay medicinas, por lo menos un 40%. Licenciada Liliana Camacho, ¿usted coincide o desmiente esta afirmación? En realidad, bueno, en cuestión de las medicinas, hemos llegado al extremo nosotros como enfermeras, el tener que comprar nuestras propias cosas para poder trabajar, como es el alcohol, el algodón, jeringuillas, porque todo esto el paciente compra. Creo que siempre cuando hay estas revueltas es cuando aparecen las cosas en el hospital. Déjeme entender, no solo es el paciente el que tiene que comprar los insumos y las medicinas, sino también ustedes, para poder es que en una emergencia, suplir. Por ejemplo, en una emergencia me llega un paciente que tengo que ponerle un suero así, a la brevedad, una hidratación, que se me está chocando. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Señor, vaya, deme comprando. Espero que se muera mi paciente. Entonces, yo de mis guardados que tengo o vengo comprando de la farmacia para yo poder actuar en una emergencia. Entonces, tengo que tener algo. Necesito tener para yo poder actuar en un momento en que el paciente o no tiene familiar, o no tiene dinero, o ese momento va a comprar. Don José, ¿era necesario que se llegara a este nivel de
¿cómo calificaríamos? Ayúdeme usted, amigo, que está allá en su televisor, de indolencia en el gobierno para que, al extremo de que sean los propios trabajadores quienes tengan que suplir las carencias del hospital con ya sea alcohol, gasas o sueros. ¿Era necesario llegar a este nivel, don José? Tengo que decir, lamentablemente, un hospital politizado. ¿Qué podemos esperar? Compromisos políticos que llegan a los cargos y no saben ni qué hacer. Cuando Santo Domingo tiene una población del adulto mayor aproximadamente de 50,000 adultos mayores, y en extrema pobreza tenemos más de 20,000. Me llaman por teléfono a la madrugada. Por Dios, el hospital no tiene ni siquiera lo que dicen, ni alcohol. E inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Sacar del bolsillo para apoyar y buscar a los vecinos para comprar. Porque el hospital no le cubre nada. Espera que llegue la receta del paciente para ser atendido. Estará horas enteras, el paciente estará para morirse. Nadie se interesa, esperan la receta para que sea atendido. Y es por ello estos cambios deberían ser saludables, porque ya no entienden que estos cargos deben ser de gente humana que se preocupe netamente de esta línea de salud. Si ya veo que no tengo determinada medicina con tiempo, debería yo gestionar como gerente, como presidente, como sea, para que sea inmediatamente ya atendido con lo que se necesita en el hospital. Rodrigo, esta deficiencia en la atención, en el abastecimiento de insumos, en el desvío, ¿es reciente o ya tiene una data anterior? Bueno, la deficiencia en los insumos ya viene de años anteriores, se viene arrastrando permanentemente esto. ¿Cuántos años atrás aproximadamente usted que yo labora trabajo en el hospital unos 12 años, de esto se lo ha visto en los últimos 8 años con mucha frecuencia. Lo he palpado yo mismo como trabajador y como usuario de esta casa de salud. Pero esto principalmente tiene un asidero en que no hay pues unas administraciones que duren mucho tiempo. Son cargos políticos que son cambiados. El último administrador antes del doctor Espejo estuvo 3 meses, me parece, en ese cargo. Entonces no se llega a hacer una resolución con una administración adecuada de los tiempos. Adrián, en los últimos 5 años, ¿cuántos administradores ha tenido el hospital? Aproximadamente, si no lo recuerdo. Bueno, que yo recuerdo, en los últimos 5 años hemos tenido 4 administradores. 4 administradores porque cabe recordar que tuvimos pandemia, ¿no? Y dentro de la pandemia no se pudo haber hecho el cambio de administrador. No subsecuentemente a esto, nuestro pedido es más que todo de que el administrador que venga, que se vaya a sentar en ese sillón del Hospital Gustavo Domínguez, nosotros necesitamos que se ponga la camiseta del Hospital Gustavo Domínguez y trabaje en concordancia con los gremios que existen en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez. Ese es nuestro pedido especial. Cabe recalcar que nosotros estamos amparados bajo la contratación colectiva y la contratación colectiva no está para interpretarse, sino para ejecutarse. Y lastimosamente las personas arriba en administración pues no sé cómo interpretan el contrato colectivo, que es un contrato colectivo que viene hace mucho tiempo, hace muchos años atrás. E incluso en el año 2008, cuando la gobernación del presidente Rafael Correa, se trató de inmiscuir o de eliminar este contrato colectivo, pero no se pudo hacer. Entonces no entiendo por qué estas personas ahora quieren interpretar de una u otra manera el contrato colectivo y por ende vulnerar los derechos de los trabajadores del Hospital Gustavo Domínguez, al cual yo estoy representando ahorita en la actualidad. Licenciada Liliana, ¿cuáles serían los puntos por los cuales los trabajadores se verían desmejorados en sus ingresos? Habíamos escuchado de que pretendían restarle pagos, reducirles el salario. ¿Es correcta esta apreciación? Bueno, en cuestión de los salarios, eso es del contrato colectivo, que tengo entendido que era de las horas extras que les querían suspender para ellos. Pero en cuestión de lo que son médicos, enfermeras, a nosotros creo que, bueno, nos han vulnerado nuestros derechos en el sentido de que trabajamos bajo un régimen
de temor. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, esta revuela que estamos haciendo, digo revuela porque me imagino que lo deben de decir así, pero esta alza de protesta que nosotros tenemos, lo hacemos es porque nosotros, en realidad, han ocurrido varias circunstancias. Por ejemplo. Por ejemplo, no hay medicina para poder, las cirugías programadas de los médicos, lamentablemente no están aquí los médicos para que puedan hablar con respecto a su gremio, a lo que a ellos les concierne, pero lo voy a decir. En cuestión de las cirugías programadas no hay insumos, no hay personal para poder abrir las cirugías. Nos abrieron un servicio de traumatología en donde el personal no había, sin embargo, retiraron de otros servicios para poder abrir una área que no tiene todo lo que debería contar una área para poder abrirla. Otra cosa que nosotros también tenemos es que, por ejemplo, nosotros, al momento que nosotros tenemos una jornada de 12 horas, nosotros tenemos media hora de comida. El hospital debería darnos a nosotros la alimentación, sin embargo no lo hace y a nosotros nos hacen firmar una hoja de alimentación. Entonces no entiendo por qué nos hacen firmar si no nos dan la alimentación. A ver, entonces esa es mi duda de qué es lo que está pasando en eso. O sea, ustedes firman como que estuviesen recibiendo la alimentación. No sé en qué sentido lo hacen las autoridades, pero a nosotros nos obligan a firmar la alimentación. Y no nos dan la alimentación. Nos quitaron ya hace bastante tiempo la alimentación y sobre todo en el área de emergencia que también recién sé que van a quitar la alimentación a los pacientes de emergencia, porque se supone que es un área que no deberían estar mucho tiempo ahí, entonces retiraron la alimentación de los pacientes ahí. Que por falta de camas, falta de espacio físico, los pacientes se demoran días ahí para subir a piso, entonces los pacientes tienen que comer, sin embargo llegó la nueva decisión de que también se les quite la alimentación a ellos. Don José, usted como un usuario del hospital, ¿ha podido percibir de pacientes con los que con seguridad usted conversa y le dan las quejas y le piden ayuda, de cuánto en cuánto tiempo se están programando las cirugías? Bueno, el adulto mayor siempre ha estado marginado, aislado, violentado. Hemos hecho el 5 de abril, Jorge y Ciudadanía en general, se hizo una audiencia pública para que estén todos los directores de los hospitales. Pero de igual manera mandaron a sus asistentes y la mayoría no llegaron, con la finalidad de que se capacite al personal administrativo, se capacite a todo el personal, inclusive hasta del servicio, porque tenemos maltrato de todos. Si nosotros, como dice la Constitución, una atención prioritaria, debería haber una ventanilla exclusiva para que sea atendido el adulto mayor. Es tratado como cualquier otra persona, ya no somos los mismos. Eso era hace 40 años, cuando a lo mejor el hospital era pequeño. Ahí a lo mejor justificaba, pero hoy somos más de 600,000 habitantes que ni siquiera hay médicos. ¿Qué trato tenemos ahora con el hospital? No existe ningún trato porque no hay atención, no hay médicos, no hay medicina, no hay trato, por lo tanto, todo está violentado. Adrián, ¿usted nos podría comentar en qué medida se han ido produciendo ese despido de trabajadores al nivel que todos recordamos, a los famosos chalecos rojos, que eran jóvenes, mujeres y varones que estaban muy prestos a la atención, nos orientaban, nos llevaban a los servicios, etcétera. Pero hace aproximadamente unos 2 años ellos han desaparecido. ¿En qué medida ha disminuido el personal por despidos? No solo en el personal de los chalecos rojos, como ustedes lo conocen. Ellos se disminuyeron, pues lastimosamente ellos estaban por una contratación por los OSEP. Y en medida de que fue la contratación por los OSEP, pues obviamente se les acabó el contrato y se fueron eliminando. Pero lo que quiero que entienda la población de Santo Domingo y lo preocupante que es que todos los santodomingueños conocemos cómo era el hospital anteriormente. Cuando yo ingresé, el hospital contaba con 102 auxiliares de enfermería. ¿Cuándo ingresó usted al hospital? En el 2007. Entonces, 102 auxiliares de enfermería. Se repotenció el hospital Dr. Gustavo Domínguez, ¿verdad? Actualmente contamos solo con 55 auxiliares de enfermería. Se repotencia el hospital, pero no se contrata el personal.
Es un ejemplo. El otro ejemplo es el parque automotor del Hospital Gustavo Domínguez. Contamos con una ambulancia. Una sola ambulancia. Exactamente, tenemos una ambulancia que es netamente del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. Que esa ambulancia nos puede servir para llevar a los pacientes de emergencia o de medicina interna a las diálisis o a los centros de donde se puedan hacer exámenes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y quiero que la población de Santo Domingo lo escuche y sean conscientes de lo que está ocurriendo. Como solo tenemos 3 choferes o 4 choferes, no me acuerdo, pero como trabajamos en turno cíclico, si la ambulancia, el chofer llega hoy día a hacer su turno en la ambulancia, pero si administración le dice al chofer, ¿sabe que tienes que irte hoy día a Puerto Viejo, a la zona, o tienes que ir a dejar las muestras a Guayaquil o a Quito? La ambulancia se para en Santo Domingo, la ambulancia no funciona. Y eso es preocupante porque es una ambulancia que está en uso, que puede dar, como les digo, brindar ese apoyo para llevar a los pacientes de medicina interna a hacerse su diálisis a las clínicas de diálisis o a hacerse los exámenes. Eso está ocurriendo, señores, aquí en Santo Domingo. O sea que, perdón, Adrián, que los choferes para los turnos rotativos de la ambulancia son, no quiero decir utilizados, pero en todo caso les dan otras responsabilidades para que hagan otro tipo de servicio, descuidando su principal responsabilidad, que es la ambulancia. Está en lo correcto. Lo que pasa es que aquí lo que se necesita es contratación. Quiero que quede claro, se necesita contratación de personal. No lo queremos que lo contraten tal vez para contrato colectivo, que es lo que tienen mucho miedo las autoridades, que ingresen el personal al contrato colectivo, pero que por lo menos lo contraten por la LOCEP. Vuelvo y repito, dése en cuenta, el hospital creció y solo tiene 50 auxiliares. En medicina interna, con 30 camas, solo trabaja un auxiliar de enfermería, uno, con 30 camas. Entonces es preocupante. Hay un solo chofer para todo el día. ¿Cuántos auxiliares deberían tener, estadísticamente hablando, para atender esas 30 camas? Cuando yo tuve una reunión con el anterior administrador, pues le hice la propuesta de que teníamos que por lo menos completar 50 auxiliares de enfermería que se aumentara. En realidad y es un poco cómico, que administración me mande a mí hacer el estudio técnico para ver cuántos auxiliares de enfermería se necesita para ellos poder ir al Ministerio de Salud y tratar de gestionar la contratación de auxiliares de enfermería. Entonces no es mi trabajo, el trabajo es de talento humano. Ellos son los que tienen que ver. Tienen un personal de calidad en el hospital. Calidad no solamente es ir a las áreas hospitalarias a revisar si está limpio o si está el letrero de lavado de manos o si se saben lavar las manos. Calidad también es velar por una atención con calidad y calidad que se brinde con el paciente. Pero lastimosamente un solo auxiliar para 30 camas va a brindar esa atención. Yo no lo creo. Estas son interrogantes que nos hubiese gustado que el señor Espejo pues nos respondiera. Lamentablemente, reiteramos una vez más, no está aquí. Rodrigo, tenemos entendido de que ahora el laboratorio hace lo mínimo de pruebas. ¿Usted nos podría confirmar eso? ¿El mismo de pruebas? Sí. Obviamente la demanda hospitalaria ha crecido permanentemente, por lo tanto la cantidad de demandas es superior ahora que antes, ¿no? También, Jorge, te quería hacer una aclaración del porqué de esta situación, que la contratación colectiva está haciendo su reclamo, ya que se está viendo siempre una precarización dentro del trato del patrono con nosotros. Hay que tomar en cuenta que estos meses, a pesar de cómo está la situación económica del país, el personal de contratación colectiva les ha sido sacado pues de su presupuesto mensual, que no ha decidido de una manera prepotente retener estos fondos la autoridad del hospital y no cancelar lo que se conoce el rubro de horas extras, pero que en realidad es un rubro que está contemplado tanto del contrato colectivo como del Código de Trabajo, como es el recargo por sábados, domingos y feriados y días de descanso obligatorios. Es decir, permítame entender, ¿los hacen trabajar horas extras pero no les pagan o simplemente se han eliminado todas las horas extras? De una manera arbitraria y saltándose, como te digo, todo lo que está establecido tanto en el 22º contrato colectivo de la Organización Nacional Única de Trabajadores o Sutranza como el Código de Trabajo, él ha decidido de una manera simplemente decir que no nos cancela pues lo que son las horas extras o el recargo de sábados, domingos y feriados, porque nosotros no estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos pidiendo algo que está dentro del contrato colectivo. Nosotros como trabajadores, para brindar una atención de calidad, le hemos pedido pues que se aumente personal de auxiliar de enfermería.
que se dé una vuelta pues, el señor administrador por los pisos y que vea que el personal de auxiliar de enfermería es la persona que le da el cuidado directo al paciente. Y tienen en pisos, como había comentado mi compañero, 1 por cada turno. Tienen pisos como el de cirugía con 27 camas y un solo auxiliar de enfermería. ¿A eso se pretende dar una atención de calidad? No, pues. Quisiéramos que nuestros televidentes, para que puedan comprender mejor, nos explicara cuántas horas laborales tienen que tener los auxiliares a la semana. Si trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado, turnos rotativos. Si nos pudiera explicar para poder entender esto de la suspensión de las horas extras. Ya. Los auxiliares de enfermería tienen un turno rotativo, ¿no? Que consta de 6 horas y media en un día en la mañana, 6 horas y media un día en la tarde y 12 horas y media en la jornada nocturna o veladas. Eso es el tiempo en el cual se contempla el recargo, se contempla en fines de semana, feriados y días de descanso obligatorio. Realmente en ninguno de estos otros horarios tenemos derecho a ninguna hora extra y eso no es lo que le reclamamos solo lo que está contemplado en el contrato colectivo y en el Código de Trabajo, que dice claramente que todos los trabajadores tienen derecho a permanecer con su familia en días de descanso obligatorio. Nosotros, por la lógica que tiene el hospital, que parece que estas autoridades no entienden, porque la última conversación que mantuvimos con el doctor Espejo, le propusimos, ya que él no quiere cancelar los días de forzosos de descanso y sábados y domingos, entonces que trabajemos todos los auxiliares de enfermería de lunes a viernes, para que él se dé cuenta cómo va a solucionar estos inconvenientes. Entonces ahí no tenemos ningún derecho a que se nos cancele lo que dice la contratación colectiva, el Código de Trabajo, y estamos perfectos. Pero eso no hacen las autoridades. Y además eso va en detrimento de la calidad de atención para el paciente. Correcto. Licenciada Liliana, ¿lo mismo sucede con las enfermeras? Bueno, en nuestro caso, nuestro horario de trabajo son 160 horas, igual de los médicos, en horarios rotativos. Nosotros tenemos horarios rotativos en los cuales, en los médicos hacen guardias, ¿no? Guardias de 24 horas dependiendo su área. Y en lo que son enfermería también hacemos guardias de 12 horas, turnos rotativos, en donde, bueno, nuestro horario ha sido cambiado de tal manera que nosotros, me parece que en lugar de beneficiar al hospital, perjudica en vista de que a nosotros cumplimos horarios de 12 horas, en donde hacemos 12 turnos de 12 horas y 2 turnos de 8 horas. En donde la persona que llega a la mañana se queda hasta las 3 de la tarde y la persona que llega a la tarde empieza a las 11 de la mañana. Entonces tenemos 4 horas en donde está 2 personas por un turno que tiene que realizar. Entonces, ¿dónde está el beneficio para el hospital en que nosotros estemos 2 personas en un horario de 4 horas? O sea, en realidad a enfermería nos han cambiado los horarios, nos han hecho muchas cosas que en realidad a nosotros como gremio de enfermería, y otra cosa, el temor que tiene enfermería al protestar, que aprovechando que tenemos el apoyo de todo el grupo, que ahora nos hemos unido porque un solo gremio, el temor de que siempre que si uno protesta, pues lo votan. Eso es lo típico que a uno le han dicho. Hay más carpetas que bien pueden trabajar. Simplemente nosotros lo único que queremos es que se cumplan las cosas, que se hagan las cosas bien, nada más. Nosotros amamos nuestra carrera, que es por eso es que vamos al hospital. Nuestro paciente es el único que aquí se beneficia. Entonces, eso es lo único que queremos, que nos respeten como profesionales, porque nosotros lo único que hacemos es el beneficio para el paciente. Muchas gracias, licenciada Liliana. Vamos a ir a una pausa comercial, amigos. Le agradecemos a la licenciada Liliana y al retornar tendremos la versión de los docentes. Hay un médico que nos dará su visión sobre el problema del hospital Gustavo Domínguez. Ya volvemos. Amigos, seguimos analizando el problema del Hospital Gustavo Domínguez. ¿Qué es lo que pasa con el principal centro asistencial de la salud en la provincia de Santo Domingo? Y vamos a empezar esta segunda parte de nuestro programa conversando con la doctora Leonela Toala, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, doctora, gracias por acompañarnos. Entendemos de que tuvo que sortear una serie de problemas para poder llegar hasta aquí.
Hemos escuchado los puntos de vista tanto de los auxiliares de enfermería, de los trabajadores, de los usuarios a través de don José. Quisiéramos saber cuál es la óptica de los doctores, del doctor. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ahí está. ¿Cómo está? Básicamente nuestro punto básico es pedir la renuncia del gerente actual que se encuentra dentro de la institución de salud. Esto vinculado principalmente en 5 puntos que necesitamos nosotros que sean escuchados. El primer punto radica principalmente en que no tenemos una calidad adecuada de atención a nivel de los pacientes. ¿Cómo podemos ofrecer una calidad si no tenemos los insumos y el equipamiento básico para poder nosotros desempeñarnos dentro de nuestra unidad? Ejemplo puntual, lo que ya habían referido en otras entrevistas, en el área de quirófano no tenemos una cirugía segura, no tenemos suficiente personal para poder asistir dentro de esa cirugía, ni tampoco los equipos de laparoscopio están adecuados. Neonatología, tenemos déficit de incubadoras, tenemos déficit de cunas radiantes, no hay circuitos de ventilación. Importante recalcar que al inicio de la gestión fue, y tenemos ahí el KIPUX, si me permiten por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con leerlo. gusto. Este documento, ¿dónde está? Es la doctora Leonela Toala quien está explicando el punto de vista de los médicos del Hospital Gustavo En el Domínguez. KIPUX dado del 1 de abril, en donde obviamente se indicaba, y de KIPUX del 28 de marzo del 2022, por parte de la gerencia institucional, se pidió el cierre de la UCI pediátrica y se hizo una reunión en nombre de parte, en ese caso yo era la directora médica, hacia todos los coordinadores, y se solicitó ver la factibilidad de esta decisión. Obviamente todos estuvimos en contra del cierre de esta unidad que es de vital importancia para nuestra ciudad. Doctora, o sea que el señor Espejo es doctor, ¿no? Sí. El doctor Espejo había solicitado que se cierre la UCI pediátrica, la UCI para los niños. La UCI pediátrica, por supuesto. La que utilizan los niños. Sí. Y se envió un memorándum. Eso se envió a través del 28 de marzo, como le digo. Ese memorándum se le pidió una reunión con todas las coordinaciones para ver la factibilidad, no solamente de ese detalle, sino de múltiples ítems que iba dentro de el departamento gerencial, es decir, de las órdenes que él dictaba al momento que ingresó. Pero ¿cuál era el argumento por el cual se solicitó el cierre de la UCI de Pediatría? Según lo que dijo él, era porque no habían suficientes médicos especialistas en el área de terapia intensiva pediátrica y porque no era un servicio que corroboró, que comprendía o que cubría una mayor demanda dentro de la unidad. ¿Y es cierto, no hay médicos especialistas? Por supuesto que sí los hay. Y ahorita están trabajando dentro de esa unidad y tienen una cobertura y una producción increíble. Nuestros niños se están salvando ahí. Aparte de eso, también del KIPUX del 5 de junio, quitó la alimentación en el área de emergencia. Sí, es verdad, los pacientes de emergencia son pacientes que se mantienen corta estancia dentro de un área, pero tienen derecho a por lo menos que se les brinde alimentación. El KIPUX indica acá, yo lo puedo leer de igual manera, del 5 de junio, que fue enviado. Este KIPUX indica que, por lo tanto, en cuenta todos estos factores, no debe brindarse alimentación dentro del área de emergencias para adultos en la sala de observación, peor aún en triaje. ¿Y eso qué nivel de ahorro pudiera significar en cuanto a dinero? Si es que vayamos a tratar de entender que es por ese motivo, ¿no? Que no hay dinero y que hay que ahorrar. Efectivamente no hay dinero y hay que ahorrar. Y cuando uno habla de ahorrar, debe principalmente basarse en el hecho de una utilización adecuada y pertinente de los recursos. ¿Y eso no está ocurriendo o sí? Si yo no tengo recursos para dar alimentación, ¿por qué sí tengo recursos para hacer un área que realmente puede que dentro de nuestra movilidad general, tal vez en la sierra, tal vez en una ciudad grande, donde yo tenga un primer nivel donde me pueda captar un área de algún tipo de accidente cerebrovascular y que yo pueda ingresar, o pueda actuar de manera inmediata, pueda servir? Pero aquí, si mi casuística, mi morbilidad me identifica tan solo entre 4 o 6 pacientes dentro de todo un año,
¿por qué gastar más de 5.000 a 6.000 dólares para la compra de un medicamento cuando mi prioridad es por lo menos dar o dar algún tipo de insumo necesario dentro de mi hospital? Yo no tengo alcohol. El único alcohol que tengo allá dentro del hospital es un alcohol que está para dentro del programa de los pacientes de VIH. A ver, seamos honestos. La mayor parte de los pacientes que nosotros atendemos dentro del Hospital Gustavo Domínguez pertenecen a una área rural, no urbana. Área rural, ¿qué me refiero? Que muy pocos tendrán un teléfono inteligente, van a tener un teléfono pequeño. Agendamiento por WhatsApp. Nosotros estamos con las agendas sin llegar pacientes. Y ese es un punto que queríamos tocar y en el que espero nos pueda ayudar don José. Yo, como muchos santomingueños, voy a pedir mis citas, iba a solicitar mis citas al hospital y hasta antes de la pandemia e inclusive en la pandemia pues me las daban muy rápido. Después se convirtió eso en una tortura al extremo de tener que ir a las 10 de la mañana para que al día siguiente intentar conseguir una cita. Se lo digo por experiencia, eso no me lo han contado. Y usted, que tiene muchos familiares, o que incluso usted mismo ha ido al hospital, sabe que aquí no estamos mintiendo. Ahora, hay dos tipos de agendamientos, si no me equivoco. Uno es en ventanilla, por día especial, y el otro por WhatsApp. Don José, ¿eso está funcionando desde su óptica de usuario? Bien, repito una vez más, me enfría la sangre escuchar lo que está sucediendo en el Hospital Domínguez. Con esto prefiero morirme en mi casa porque el trato que me van a dar, ¿para qué? Si no hay medicina, no hay nada. ¿Y qué trato de calidad tenemos nosotros en el Hospital Gustavo Domínguez? Estoy hablando de más de 20.000 adultos mayores que viven en extrema pobreza. ¿Qué celular van a tener esos pobres adultos mayores? El sector urbano marginal. Vamos al sector rural. La gente viene a hacer cola un día antes para que le den una cita para la próxima semana, si es que existe el médico. O sea, eso es lo que está sucediendo en el hospital. Hay grandes problemas. Ese es este grito desesperado. Yo pienso de que aquí no debería ser solo el personal administrativo del hospital que hoy están dando la cara. También se ven también vulnerados porque no tienen lo necesario para trabajar. Y la ciudadanía también deberíamos ya pararnos, reclamar nuestros derechos, pero de pie. No nos arrodillaremos, por favor. Trabajemos por una calidad, especialmente por la salud. Y pido al adulto mayor, unámonos, porque necesitamos por lo menos los años que vamos a vivir nos atiendan. Don José, es cierto, amigos, que esto del agendamiento es un suplicio, hasta una tortura. Quien les habla, ya lo he repetido en algunas oportunidades, soy diabético tipo 2. Yo todos los meses agendaba mi cita, me atendían lo más normal, me daban mis pastillas o en todo caso, si es que lo requería, mi insulina. No había ningún problema, incluidas las jeringuillas. Hoy, para empezar, lo había comentado en una oportunidad, salí de aquí, saliendo del programa, ustedes saben que termina a las 9:30, me fui directo al hospital, amanecí, tenía el ticket número 30. Eran 1.600 las personas que logramos con otras personas más ordenar, porque el desorden que impera allí es terrible, es terrible. Yo con el ticket número 30, amigos, cuando me tocó ingresé, era para solicitarle un turno a un sobrino en neurología, y ya no había turno, tampoco en otras especialidades. Entonces nos extrañó muchísimo que para un mes no hubiera cupo. Una señora madre joven que tenía un niño con problema de autismo salió llorando y en la puerta le dijo que se calmara, y vamos a ver cómo le resolvíamos ese problema. Se acercó una persona y nos dijo, yo le consigo el cupo, son $15. Yo me negué rotundamente. La señora le dio la copia de la cédula, la orden, y él no se demoró ni 4 minutos, entró y le salió con el turno. Él nos dijo lo siguiente: 5 para mí, 10 para los de adentro. Aquí, en este mismo set, estuvo la principal autoridad en materia de salud de la provincia. Ustedes saben quién es. Y le hicimos
le dimos esta información y le trasladamos nuestra queja. Y simplemente nos dijo que no podía hacer nada. Es una realidad que la hemos palpado todos. Tenemos familiares que amanecen. Ahora, realmente es complicado porque existía la esperanza en muchas personas de que al tener un vicepresidente como médico, por lo menos la atención en el sector de salud iba a mejorar. Hace poco estuvo el vicepresidente aquí en el hospital, visitando el hospital. Doctora, ¿mejoró algo desde la presencia del vicepresidente? ¿Se logró trajo algo entre manos o sigue igual o peor? Estamos peor. Desde la visita del vicepresidente realmente no vimos ninguna mejora. Se hicieron compras de las que son como mancomunadas dentro de zona que nos repartían a nosotros. Efectivamente, mientras yo me desempeñé en el cargo de directora médica, teníamos ya un déficit de insumos, eso no es ninguna novedad, pero ahora se ha agravado más. Y lo más triste y lo que no es justo es que se gasten insumos dinero que no tenemos en cosas que no tienen un aval. Es decir, si yo solo tengo 4 pacientes dentro de mi morbilidad, ¿cómo voy a pretender gastar más de $5,000, $6,000 en medicación muy costosa? Si no tengo yo el antecedente o algo que a mí me diga, ok, voy a gastar en eso, cuando tengo necesidades mucho más amplias. Mire, por ejemplo, se necesita lo que usted dice del agendamiento. Le pongo el caso puntual. Es una provincia. Tenemos una población increíblemente importante dentro de esta ciudad y las áreas aledañas. Y yo tengo tan solo un neurólogo para toda la provincia. El doctor tiene que dividirse en 1,000. Tengo 3 pediatras de las que hacen atención en pediatría. Las doctoras son increíbles porque tienen que dividirse en 10,000. Los médicos internistas de igual manera. Y aún así nos viene a decir que solo trabajamos 4 horas. Si hay algo que debo rescatar del Hospital Gustavo Domínguez es que su calidad humana es impresionante. Porque a pesar de que no tenemos nada, las licenciadas hacen algún tipo de proyecto para poder adquirir alguna cosa. Los médicos buscan de algún lado de dónde sacar. Eso es el Hospital Gustavo Domínguez y no es justo que estemos en esta condición. Bien, hay algo que nuestros amigos televidentes nos están escribiendo y nos piden que les traslademos estas preguntas, ¿no? Al principio, me dicen aquí los amigos que nos escriben por Facebook, el doctor Espejo está hace poco en el puesto, pero los reclamos recién son de ahora. ¿Por qué no se hicieron antes, no? Si se ve que estas falencias vienen de administraciones anteriores, porque ahí no hubo reclamos. Esto va más, hay gente que lo ve como una actitud o una acción política lo que están exigiendo. ¿Es esto una actitud política, una acción política? Nosotros realmente estamos fuera de ningún tipo de alianza política. Estamos luchando por nuestro hospital porque es nuestra segunda casa. Nosotros estamos luchando por nuestros pacientes porque tengan una atención digna y de calidad. Porque si ellos son subidos a un piso que se tuvo que aperturar de manera abrupta, como fue el de un área extra de traumatología, en donde no había suficiente personal para que los pacientes sean cuidados, donde no tengo una enfermera para que haga sus turnos, un señor auxiliar que se me acaba atendiendo a casi toda una sala solo. Eso no es justo. Okay. No es justo tampoco de que tenga que haber una médico tratante y que yo no tenga la mínima decencia y educación de por lo menos decirle, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, me presento, soy fulano, sutano ya. Bueno, eso se aprende desde casa, sí, es verdad. Pero que por lo menos si es la médico tratante, que es la que está ahí en su guardia, en su momento, yo le indique, doctora, trabajemos, vamos, despejemos tal área, subamos. Y pase por encima de esa persona demostrando una total prepotencia. No es de desestimar. En otro medio de la ciudad también tenemos en conocimiento las diferentes denuncias que tiene sobre lo que es violencia de género, motivo por el cual también en el Hospital de Esmeraldas no le permitieron la entrada. Usted nos está comentando de que el doctor Espejo tiene antecedentes y denuncias previas, ¿sí?, que impidieron de que
trabajara en Esmeraldas. Sí, tiene denuncias. Las denuncias fueron mientras estuvo en el Hospital Quito Sur, y en Radio Flama la doctora Verónica Chávez hizo la réplica cuando él dijo que las denuncias habían sido descartadas. Una pregunta a Adrián. Adrián, si nos pudiera de pronto él ayudar. Dice que a veces no se hacen las compras, dicen, porque ¿quiénes hacen los requerimientos de los medicamentos e insumos para el hospital para que se haga la adquisición? Eso dice, se pregunta porque hay alguien que tiene que hacerlo, o solo tiran la pelotica a los de ahora, ¿no? Si no hay requerimiento, no hay compra. ¿Quiénes hacen los requerimientos? Bueno, los requerimientos del hospital Dr. Gustavo Domínguez pasan por la parte financiera. La parte financiera es la que se encarga de hacer las compras públicas. Esto no es un misterio para nadie, ¿no? Las compras públicas van por un proceso de un concurso donde se sube al sistema y por ende se va a hacer la contratación, y es donde se venden las compras públicas. Y quien está a cargo de ver estas cosas es el que está en financiero, pues él es el que va a dar el visto bueno o simplemente dice que no. Y es lo que ocurre también con la contratación colectiva, ¿no? Nosotros tenemos un derecho adquirido, ganado, como les digo, tenemos unos documentos que esto es desde hace muchos años atrás. La adquisición de los uniformes y las prendas de protección para el personal que está laborando en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez. Y lastimosamente hoy día se ve vulnerado, no solo ahora, sino ya hace muchos años atrás. Adrián, pero a ver, el financiero se encarga de hacer las compras cuando hay un requerimiento previo. Y si no hay ese requerimiento, ellos dicen, en descargo suyo, de que no se pueden hacer las compras. ¿Qué pasa? ¿No se está cumpliendo con esos requerimientos o se hacen los requerimientos y no se atiende? Lo que pasa es que el personal médico o de enfermeras pueden hacer el requerimiento, pero yo no sé qué le pasa a este señor de financiero, que él es el que ve y dice, sí, en verdad se necesita, o simplemente dice, no, no se necesita. Él desestima muchos requerimientos que los médicos incluso pueden estar haciendo. Él dice que no, tal vez no le parece, simplemente no le parece. Y vuelvo y repito, y haciendo una acotación con la doctora toda la que nos acaba de decir. O sea, nosotros trabajamos y nos ponemos la camisa del hospital. Es para servir a nuestros pacientes, a nuestra comunidad. Entonces, ellos no se están poniendo la camiseta. Nosotros necesitamos que se pongan la camisa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez, porque este hospital no solamente es para la provincia de Santo Domingo, es un hospital georreferencial, que tenemos gente que viene de Los Ríos, de Quevedo, del Carmen, Quinindé, Los Bancos, Puerto Quito. Entonces, no solamente Santo Domingo que se ve afectado, sino todas las ciudades aledañas que se encuentran para georreferenciar a este hospital. Vamos a pasarle la posta a Rodrigo para que nos pueda informar. Ustedes, cuando se van acabando los insumos, qué sé yo, las gasas, los medicamentos, el alcohol, etcétera, hacen el requerimiento ante quién y esa persona, qué es lo que tiene que hacer. ¿Nos puede explicar para que quien está en su casa pueda entender cuál es el procedimiento que se sigue en estos casos? Bueno, los requerimientos siempre los suben uno se lo hace con su jefe inmediato, y el jefe inmediato lo va subiendo a escala superior hasta que llega al personal que tiene que canalizar pues lo que son compras públicas. Pero todo ese tipo de requerimientos, pues esas autoridades últimamente se hacen de oídos sordos, porque nosotros como contratación colectiva hemos venido requiriendo, como te había comentado anteriormente, la contratación de personal. Pero aparte de esto, tenemos otro inconveniente. Ellos no priorizan sus gastos. Por ejemplo, se ha contratado un sistema de registro de tus horarios de trabajo, como es el full time, a un costo elevado. ¿Cómo es eso? Explíquenos, por favor. Bueno, este sistema es un sistema informático que debe registrar las horas de entrada, la hora de salida, la hora del almuerzo del funcionario, pero no se está tomando en cuenta que nosotros tenemos unos horarios rotativos. Y ese sistema muchas veces se acerca a un funcionario, cumple con sus horas de trabajo y no ha sido registrado en el sistema. Por lo tanto, la autoridad de la manera más prepotente dice, hoy día usted no ha trabajado, a pesar de que tú has estado ahí, has atendido, has hecho reportes. Entonces, te vas a tu jefe inmediato, él certifica tu presencia. ¿Y qué dice la autoridad? No, o sea, no te va a cancelar el día, aparte que has trabajado, y se te va a hacer un descuento de cargo a vacaciones. Entonces, este tipo de cosas de Ripley se ve con esta administración
actual. Sí, es verdad que el hospital viene acarreando problemas mucho tiempo y que los trabajadores de la misma Casa de Salud hemos arrimado pues siempre el hombro para que se vaya resolviendo. Pero ha habido siempre una empatía pues por parte también de quienes dirigen esa Casa de Salud. Hoy esa empatía se ha perdido totalmente. Nosotros como contratación colectiva hemos tenido que presionarlo con una manifestación a este señor para que nos reciba, para poder llegar a un diálogo, entablar un diálogo. Por algo que tenemos absolutamente todo el derecho. Está en la Constitución de la República, Código de Trabajo, Código Laboral. Hemos tenido que traer a los representantes nacionales de su tranza y el señor se ha negado permanentemente, de una manera prepotente. No trata con educación a las compañeras mujeres. Oiga, Entonces, y ustedes no han buscado una intermediación con el gobernador, que es el representante en última instancia del presidente en la provincia. ¿Han hablado con él? ¿Le han pedido su intervención, su mediación? Y si ha sido así, ¿qué les ha dicho? bueno, nosotros como contratación colectiva hablamos primeramente con este señor en la gerencia, hemos llegado a un acuerdo, estamos esperando el cumplimiento de ese acuerdo para continuar con el proceso, como es judicializarle, por ejemplo, este acuerdo en caso de incumplirlo. Y una vez así nos acercaríamos a gobernación, llegar ese tema al siguiente nivel político, ¿no? Hemos tenido conversaciones con el gobernador de manera informal, estamos en un compás de espera como contratación colectiva, como te digo, a ver si hay o no el cumplimiento de esta autoridad con el compromiso que ha adquirido con cada uno de los trabajadores. Doctora Leonela, usted era la directora médica hasta hace poco. ¿Cuánto tiempo estuvo en el cargo? Estuve desde enero hasta marzo y puse mi renuncia. ¿Por qué renunció? Porque no era escuchada. Mi renuncia fue muy clara en lo que dice. Si quieres se la puedo leer. ¿Cómo no? Sería interesante para saber los motivos que lo obligaron a renunciar a la directora médica del Hospital Gustavo Domínguez, el principal centro médico de la provincia, y en el que se ha envuelto en un mare magnum de denuncias. Por medio de la presente, ante la falta de un trabajo en cooperatividad, comunicación y desarrollo con gerencia frente al equipo de trabajo, sobre todo viendo relegadas mis funciones como dirección médica ante la toma de decisiones que le competen a esta delegación en conjunto con las subdirecciones, pero que al momento son únicamente tomadas por gerencia institucional, pongo mi renuncia al cargo de directora médica y solicito mi reintegro al servicio de neonatología al cual pertenezco, en torno a mis competencias profesionales y nombramiento definitivo como especialista en pediatría, tomando siempre en consideración mi apoyo total al fortalecimiento de esta institución y mi amor al hospital. Agradezco la oportunidad encomendada de que he tratado de llevar a cabo los procesos y me llevo logros realizados. Pienso que es importante compartir ideas entre los directivos de esta institución y formar su propio equipo de trabajo en donde pueda desarrollarse el plan de trabajo proyectado. En este sentido, conmino a gerencia a aperturar la comunicación y el trabajo en conjunto con los nuevos directivos, puesto que las decisiones tomadas en el margen del bienestar social e institucional corresponden a un equipo de trabajo y no solamente a una o dos personas. Por lo tanto, pongo a su disposición el cargo de director antes indicado. Cuando usted estaba ejerciendo el cargo, ¿fue que se produjo la visita del vicepresidente? No, eso fue el año pasado. Yo no estaba de directora cuando vino la visita. Y de hecho, como ponen en algunos comentarios que vi, sí, es verdad, la falta de alcohol y de jabón se había solicitado desde la gerencia pasada, es muy cierto, pero se mandó un quipux para permitir el paso de este jabón y de este alcohol, mismo que desde la parte financiera no se lo permitió. Este quipux fue enviado desde el área de calidad y eso no se dio la apertura. Y ahora, perdóneme un momento. Y regreso un poco en la parte de las 4 horas que nos dijo que solamente los médicos trabajábamos. Pues debería ser, si fuese eso cierto, estaríamos hechos pedazos, porque se supone que eso, incluso en la época de Correa, lo habían totalmente eliminado el horario de 4 horas. Y que obligatoriamente para nosotros poder trabajar dentro de una institución pública tenemos que trabajar 8 horas. Y me llama mucho más la atención que si vemos en el Kipux, que también tenemos enviado por... Eso se denomina full time, ¿no? Por supuesto. Y tenemos también en un Kipux, déjeme ubicarlo específicamente cuál fue. Sí, porque nuestros amigos en redes sociales están muy atentos. Gracias por seguirnos a través de Saracay Televisión Canal 5, nuestra página en Facebook. Ya. El Kipux del 18 de mayo enviado hacia las coordinaciones de las áreas, en donde el parte de talento humano indica que existe una falta de timbre, de timbrar o de poner su rostro dentro de el aplicativo full time.
todo, incluso dirección médica y gerencia, deben trabajar en un horario administrativo. Los horarios administrativos involucran de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Qué extraño que un director médico tenga que ingresar a la 1 de la tarde cuando la mayor parte de actos administrativos se hacen durante la mañana y que no cumpla con el horario dispuesto. Y qué extraño que si vemos dentro del registro y la bitácora de asistencia dentro del hospital, se encuentre también el señor gerente y se encuentre también dirección. Como que no hubiesen timbrado. No timbraron, no asistieron y todas las cosas o se dan por vía telemática o nos indican por medio de algún tipo de medio electrónico. Don José Zambrano escucha con suma atención y nosotros, y supongo que ustedes en su casa también deben estar sumamente sorprendidos de conocer que esto ocurre en un centro que está para salvar vidas, ¿no? Y que se maneje de esta manera y se llegue a este tipo de problemas es realmente sorprendente. Don José, ¿cómo se siente usted al escuchar y conocer en detalle los problemas que pasan en el centro hospitalario, usted como usuario, como adulto mayor y representante de ese gremio? Bien, ciudadanía en general, vengo diciendo de hace un año atrás, es un grito desesperado, alerta Santo Domingo. Aquí las autoridades de la provincia deberían estar presentes para ayudar a atender este gran problema que tienen los hospitales. Si esto le sucede al hospital Gustavo Domínguez, ¿qué diremos de los subcentros que tiene Santo Domingo? Santo Domingo, con esta extrema pobreza, y al escuchar de que Santo Domingo tiene un hospital, no es ni siquiera regional. El Hospital Domínguez, según escucho, es nacional, porque vienen de todas las provincias del Ecuador, inclusive hasta del Oriente. Debería tener un presupuesto, pero digno para atender estas necesidades. Les comento, Santo Domingo, adultos mayores, nosotros como Consejo Consultivo a nivel nacional, ahora somos más, en número y en extensión. Trabajamos con el Consejo Nacional y con el CNI, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Hemos estado golpeando al Ministerio de Salud y hemos estado pidiendo, por favor, no hay medicina en el hospital, que se haga convenios con las farmacias, se atiendan por lo menos a los problemas que existen de pobreza, extrema pobreza, y así en algo solucionaríamos el problema. ¿Cuántos muertos hay desde la pandemia hasta la presente? Al escuchar yo aquí a la parte administrativa del hospital, que un médico atiende para cuántos pacientes, una enfermera, etcétera, etcétera, no tienen personal, no tienen nada. O sea, ¿qué estamos esperando del hospital Gustavo Domínguez? Rodrigo, el gerente Hugo Espejo ha dicho que tiene $2 millones para el abastecimiento. Ustedes, que son los que trabajan con los insumos, ¿se ve reflejada ese abastecimiento, entre comillas, que dice don Hugo? No sé, o sea, cuál será la lógica de la gerencia, ¿no? Porque nosotros como trabajadores y como usuarios, pues vemos que permanentemente hay, cuando hay este tipo de reclamos, hay medicamentos, unos y otros los van a comprar. Eso no es ningún misterio, pues en el hospital usted se da la vuelta, Hugo, por el hospital, se da cuenta que salen los pacientes con una gran lista de medicamentos que tienen que comprar. Entonces, no, esos 2 millones no se ven reflejados en inversión, al menos en insumos o medicamentos dentro de la institución. Y como te digo, incluso la contratación colectiva, queriéndose ahorrar, no sé, unos chochos, porque es una cantidad ínfima, se le lleva una parte de su salario al no cancelarles, aun cuando tenemos dentro de contratación colectiva madres de familia, padres de familia, cabezas de hogar, y que no es una cantidad de sueldo grande lo que se percibe, ¿no? Y que de esa poquedad todavía te resta de esa administración porque dice que no tienen dinero. Y esos $2 millones pues no se ve reflejado en ninguna situación de medicamentos o de insumos, porque hasta hace un par de días que estuve de turno aún se compraba los catéteres de los pacientes. Adrián, una observación
Una aclaración para nuestros televidentes. Si las compras, a ver, replanteo, hay 2 millones. ¿La gerencia puede hacer las compras sin licitación, puede hacerlas directas o cómo es el mecanismo para hacer las compras de las medicinas? Bueno, las compras tienen que ser de una manera por concurso, tienen que entrar a concurso, no pueden ir simplemente y ellos decidir qué comprar. Pero creo que es conocimiento de todos, siempre hay ciertas maneras de vulnerar este sistema pues, y llegar a un tipo de compra directa, digámoslo así. Pero bueno, ya esto es otra cuestión en la cual yo personalmente en la ciudad de Puerto Viejo con coordinación zonal pedí que se abra una investigación al departamento financiero del Hospital Dr. Gustavo Núñez. Personalmente yo fui a coordinación zonal pues, y manifesté que se estaban viendo estas irregularidades, que vuelvo y repito, no es de ahora, ya viene hace mucho tiempo. No podemos seguir así, es por eso que nosotros nos hemos levantado con esta protesta. Tengo muchos ejemplos como para darles y hacerles conocer a la ciudadanía de Santo Domingo y estoy seguro que ellos nos van a respaldar. No es posible, la cuestión de la alimentación en emergencia surgió de la siguiente manera, ¿no? Yo me voy a gerencia y expreso pues mi punto de vista con los trabajadores de nutrición que no es posible que una sola persona alimente a 3 pisos, a 3 servicios, que es emergencia, UCI y pediatría. Entonces yo le manifiesto esto al señor gerente, no es posible. Y el señor gerente en vez ¿Qué le dice? ¿Perdón? ¿Qué le dice el gerente? A eso voy. En vez de darme otro tipo de solución, lo que dice es, voy a dejar de dar alimentación a emergencia. O sea, no se puede dar esas cosas, es algo ilógico, porque aduce que según protocolos, dice que en la emergencia las personas no pueden estar más de 24 horas. Sí, está bien, no pueden estar más de 24 horas, pero no tenemos espacio, no tenemos cama, no tenemos a dónde poner a los pacientes. ¿Ya? Y hago una acotación pública que no recuerdo la fecha, pero arbitrariamente el señor gerente en una noche, en una guardia, llegó a la emergencia y comenzó a ingresar a pacientes solamente con la prescripción médica orden de gerencia. ¿Para qué? Para que con esa orden de gerencia suban a los pisos, donde en el servicio de medicina interna solo habían 2 enfermeras, 2 licenciadas para 30 camas. Las llenó. Entonces, primero es una sobrecarga laboral. Segundo, es un atropello contra la dignidad de las enfermeras, de las compañeras enfermeras y enfermeros. De la misma manera con los médicos, porque la doctora especialista, no me recuerdo quién estaba, le dijo, doctor, pero si había pacientes que solo se tenía que poner una medicación esa noche y el otro día tenía que irse a su casa. No, orden de gerencia subes. O sea, el gerente pasó por encima del médico de emergencia. Y del médico de medicina interna. De todos los médicos, es un atropello total. Y yo sí, en realidad no me salgo un poquito del contexto de lo que es mi gremio, ¿no? De lo que yo represento, pero me pongo también en la calidad de mis compañeros, que son los médicos y las enfermeras. Doctora, eso no se puede dar. Doctora Leonela, se sobreentiende que el hospital tiene ciertas libertades, que es independiente para sus gastos, para sus compras. ¿Qué tanto tiene que ver la zonal y el distrito en todo caso? ¿Hay que acudir a ellos para qué? Estamos acudiendo a ellos para que nos den una respuesta y que nos den algún tipo de solución ante este hecho. Realmente esos 2 millones tuvo la suerte de que le llegaran a él, porque los 2 millones es un trabajo que viene desde la gerencia de la ingeniera María Fernanda Arroyo. Es un trabajo arduo del área de planificación, del área de patología. Ellos se la sudaron. Hay gente en el área administrativa también muy capacitada que trabaja hasta horas innumerables, trabajan hasta la medianoche. Yo me pude dar cuenta cuando estuve en el área administrativa cómo todo el mundo ahí se la juega la camisa. Y no es justo que también los maltraten, que les sobrecarguen de trabajo a ellos. Puntos focales, puntuales. El área de terapia intensiva que se lo indica como logro de su gerencia, no es cierto. Él mandó a cerrarla. Fue la discusión de todos y la oposición de todos los tratantes en una reunión a la que nunca llegó, que se le pidió su presencia, que decidimos y que se propuso por parte del jefe del área de terapia intensiva pediátrica su reapertura. Y él justificó con producción,
con indicadores que esa área era completamente indispensable, no solo para un hospital, sino también para una provincia. Y para un tema tan delicado, ¿dio alguna justificación de su ausencia el señor gerente Hugo Espejo? Supuestamente que no era competente de un hospital de segundo nivel. Ahora, vamos a un lado. Nosotros somos un hospital referencial, georreferencial. Nos vienen pacientes de Quinindé, nos vienen pacientes de Pedernales. Ya lo dijo don José, que es casi nacional. Exacto. Y vuelvo a hacer énfasis. No es justo que dentro de su área de stroke, que se supone debería haber un tomógrafo, yo no tengo un tomógrafo útil. El tomógrafo no sirve, el mamógrafo no sirve, son equipamiento que está en su límite de vida útil. Tiene que ser dado de baja. ¿No hay equipo para hacer resonancia magnética en el hospital? Nosotros no tenemos resonancia magnética, teníamos un tomógrafo y el tomógrafo no está funcionando. Coordinación del área de imagenología pasó innumerables equipos de que el tomógrafo debía ser dado de baja. Sin embargo, a pesar de que ya había el informe del área de mantenimiento, aún así se pidió y se asignó dinero para su recuperación, cuando ya se supone que se tenía que dar una compra para ese equipo porque ese equipo es viejo. Entonces, si yo no tengo algo indispensable como un cardiólogo que esté todo el tiempo ahí, un espacio adecuado, no adecuado, sino un espacio libre de terapia intensiva para crear un área de fibrinolisis, ¿cómo yo puedo primero, antes de hacer mi logística y mi forma de actuar, comprar un medicamento que cuesta $600, casi un poco más la ampolla, comprar 12 ampollas, cuando por Dios me voy al área donde yo estoy, no tengo circuitos de neonatos, circuitos ventilatorios neonatales? ¿Cuánto cuesta un circuito, un ventilador neonatal? $64. ¿Y quién tiene que cubrir ese gasto? Los padres. Los padres. Y eso es, o sea, no le hablo de algo que puedo comprar en la esquina y ya, no. Es un circuito de ventilación neonatal. Es la vida o la muerte de un recién nacido, de uno de mis bebés. O sea, no tengo con qué darle para respirar a uno de mis bebés prematuros. Sobre ese tema vamos a seguir conversando luego de esta pausa comercial, porque usted, amigo, ya me imagino que debe estar prendido así pegado de su televisor, porque lo que aquí se está informando es realmente espeluznante. Pone uno los pelos de punta. Una pausa y ya volvemos. Bien, amigos, seguro que en vuestros hogares, sentados, están conversando con la esposa, con el esposo, la tía, el abuelito, y saben que lo que aquí se está poniendo sobre el tapete es la cruda realidad. Esto parece un cuento de terror. Un país que se merece lo mejor, porque su población es una población digna, trabajadora, luchadora, trompadora, con la frente adelante, que sale todos los días desde muy temprano a producir, y que no tenga una respuesta, por lo menos en el área de salud, da realmente dolor, y algunos dirían hasta urticaria, pues. La doctora nos comentaba antes de ir a la pausa de las necesidades extremas que pasan en el área de pediatría los padres por no contar con un ventilador neonatología, son términos que no conocemos en detalle. Quisiéramos seguir escuchando esta situación, doctora. Efectivamente, nosotros no contamos con circuitos o sea de ventiladores de neonatología. Cada circuito se está pidiendo y se pidió desde febrero, desde el año pasado, desde noviembre, diciembre, para que sea comprado por ínfima, se le iba a comprar como equipamiento, ya se quedó pendiente y al final, hasta el día de hoy, no tenemos. ¿Y eso es de un solo uso o de usos múltiples? Es de un solo uso, es de un solo uso. ¿Cuánto tiempo dura 24 a 40, nosotros lo hacemos durar hasta 48 a 72 horas, que está dentro de la norma. Pero igual, lo ideal sería poder cambiar de manera cíclica esto. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es de que un ventilador me salva una vida, un bebé prematuro. 30% de nuestros nacimientos son prematuros dentro del Hospital Gustavo Domínguez. Es decir, 3 de cada 10 niños son prematuros. Y no le hablo de un rango de prematurez 36, 35. Yo tengo prematuros extremos ahí. Pacientes muy chiquititos que se aferran a la vida para poder salir. Y no es justo que yo no tenga ni un esparadrapo para poder ponerles.
No es justo. Como le decía yo, la calidad del personal del Gustavo Domínguez es tan increíble que yo les veo a mis licenciadas y un día haciendo una rifa, ¿no? Y poniendo sus productos ahí y todo rifando. Yo digo, ¿qué hacen? Es que estamos sacando fondos para comprar alcohol. Y para comprar esparadrapos. Oiga, qué dolor. Lindísimo el pensamiento altruista de mis licenciadas. Qué dolor No. que estemos así. Qué dolor que yo tenga que decirle a la mamá, ¿sabe qué? Señora, vaya a la farmacia y vea lo que le puedan dar y que le pongan el sello para que vaya a comprar afuera. Oiga, pero la ministra lo ha dicho en reiteradas oportunidades que el 80% de los hospitales cuentan con el 80% de medicinas en todos los hospitales del país. Don José, usted que va, como cualquier adulto mayor, regularmente a pedir sus medicinas, ¿encuentra lo que necesita? Bien, yo sigo insistiendo de que el hospital está ya muerto. La valentía de aquí, de los médicos y de los personal administrativo valientes por hacer conocer a la ciudadanía de este gran problema. Hoy prohibido enfermarse, porque no hay medicina, no hay médicos, no hay una atención digna, no hay una atención de calidez ni de calidad, porque escucho de que una enfermera atiende a 30 pacientes. Por más buen carácter que se tenga, yo creo de que se va perdiendo. Deberíamos tener, o sea, lo que dice las normas. El hospital debería ser uno de los mejores equipados del Ecuador, porque es un hospital nacional con presupuesto, como digo, digno, y deberíamos luchar todos aquí, poner la mano desde el señor gobernador, dar la solución a este hospital. Bueno, don José, esta tiene que ser una solución política, pues definitivamente, ¿no? O sea, no hay otra salida, o sea, que de arriba digan, mira, ¿sabe qué? Hay que hacer esto. Esperemos que sea lo más pronto posible. Queremos apoyar un poco en esto del agendamiento de citas por el WhatsApp del hospital. Nosotros vamos a compartir con ustedes los días que tendrían que enviar su WhatsApp. Si tiene suerte, recibirá respuesta. Los lunes son para cirugía general, terapia de lenguaje, gastroenterología y geriatría. Los martes, nefrología, terapia física, medicina interna, cardiología y nutrición. Los miércoles, neurología, cirugía vascular, neurocirugía, neonatología y electrocardiograma. Los jueves, urología, traumatología, dermatología y cirugía plástica. Y los viernes, psiquiatría, ginecología, pediatría, psicología y audiología. Ya saben, por el WhatsApp, dele, que si existen los milagros, usted con seguridad en algún momento va a ser beneficiado con alguno de ellos. Antes de terminar el programa, queremos pedirles a cada uno de nuestros invitados un mensaje final sobre este tema que hoy hemos tratado. Don José, su mensaje a la audiencia de Santo Domingo. Yo creo que Santo Domingo, después de haber escuchado a mis compañeras y compañeros del panel, yo pienso de que debemos estar unidos. Unidos venceremos. Busquemos ese cambio. Asistamos porque se están reuniendo los médicos y luchando para ellos darnos una atención de calidad y no ser ajeno a lo que está sucediendo. El adulto mayor necesita medicamento, porque ya no va a vivir los mismos años que estamos viviendo, y estos pocos años necesitamos por lo menos extendernos un poquito más. Bien, vamos a pedirle a nuestro amigo Adrián Alvarado que nos dé su mensaje final desde el punto de vista de los trabajadores. Bien, yo fui electo democráticamente y dentro de mis funciones está que debo hacer respetar los derechos de los trabajadores del Hospital Dr. Gustavo Domínguez. Mi mensaje es ese, ¿no? Voy a hacer valer los derechos, voy a hacer respetar los derechos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía de Santo Domingo tenga una atención adecuada. Sí, ese es mi mensaje para la ciudadanía de Santo Domingo. Gracias. Rodrigo Romero, quien es secretario general del Sindicato de Auxiliares de Enfermería del Hospital, ¿cuál es su mensaje final sobre este particular? Bueno, ya que hemos analizado pues la problemática de este hospital, mi mensaje final es de que la ciudadanía se una y exija sus derechos, ese derecho tan
promocionado en la Constitución, tan promocionado desde la parte política, el derecho a la salud con gratuidad, con calidez. Que exijan ese derecho, que acompañen a los compañeros que están ahora tratando de hacer este cambio, que la parte política, desde el gobernador pues de la provincia, cumplan con esa situación y pongan una persona que haga una administración adecuada de los recursos del fondo público, tomando en cuenta que no son pues sus recursos, que son los recursos de todos nosotros, de cada uno de nosotros que lo ponemos de ahí de centavo en centavo para pagarle los impuestos. Entonces, ese es mi mensaje, que la ciudadanía se una y exija su derecho de una salud digna y de calidad. Finalmente, doctora Leonela, en su mensaje final, ¿nos podría esbozar desde su práctica y su experiencia como directora médica si es que se puede vislumbrar alguna luz al final del túnel? Siempre se puede vislumbrar una luz al final del túnel si la cabeza funciona bien, el cuerpo responde. Eso siempre es un lema. Si yo no tengo una cabeza adecuada, mi cuerpito no va a responder. Entonces es por eso nuestra petición como gremio médico. Pedimos la salida del gerente. Nosotros necesitamos una persona que nos sepa guiar, que nos sepa escuchar, que sea empático y encima de todo eso, que piense que cada una de las personas que le están acudiendo le puede brindar una idea adicional, que no todo el conocimiento lo tiene uno aprende cada día y puede llevar a cabo logros muy grandes, pero cuando se trabaja en equipo, cuando se toma en consideración a cada uno de los actores dentro de un hospital, en este caso, y cuando se toma como prioridad principal al paciente. Ese es nuestro motivo de existencia, nuestro motivo de trabajo y pienso que nuestro motivo de vida. Muchas gracias, doctora. Gracias a nuestros amigos panelistas por habernos acompañado en Saracay Televisión. Antes de despedirnos, amigos, queremos recordarles que a través de su comunicador social nosotros hicimos contacto con el gerente Hugo Espejo y le trasladamos la invitación para que él estuviese hoy, esta noche aquí, respondiendo todas estas inquietudes para que usted en su casa pueda tener una idea clara de lo que pasa. Lamentablemente nunca obtuvimos respuesta. Esperemos de verdad, como todo santodomingueño, de que esta situación se arregle lo más pronto posible. Como lo decíamos, es una decisión política y los ecuatorianos y los santodomingueños no merecemos el trato que nos está dando en el hospital. Merecemos una salud digna y de calidad. Gracias, ha sido un placer haber contado con ustedes y nos despedimos hasta el próximo domingo cuando estemos nuevamente aquí en La Mira. Chao.